de Primera de Corintios. Él dice algo que es increíble. Yo digo increíble porque algunos no han entendido o no han recibido una revelación tan profunda. Yo digo eso es revelación, les digo por qué. Dice el versículo 17, ¿saben? Primera de Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no sirve para nada. ¿Aló? Y luego dice, y todavía son culpables de sus pecados. Ahora la gran pregunta es, ¿cuántos saben que Jesucristo perdonó nuestros pecados? O sea que usted cree que está vivo. Ahora, si usted cree que realmente Él está vivo, ¿cómo está viviendo para Él si Él está vivo? Porque no lo hemos visto, pero Él está vivo. Y si Él está vivo, Él dijo, yo voy a estar donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Y si el Señor está aquí y usted es consciente de que el Señor está aquí, entonces deberíamos de tener como prioridad el Señor. Porque Él conoce el corazón de cada uno y los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí o no? Y si Cristo no resucitó, todo lo que se está practicando y todo el tiempo que ha habido como cristiano no le sirvió absolutamente de nada. Ahora, yo sé que Jesucristo está vivo. Ahora, si Él está vivo y Él resucitó, Él va a volver a esta tierra otra vez y lo vamos a ver tal como Él es. ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cómo? Yo quiero darles en esta noche un poco más de esto porque el Señor me aló las orejas. ¿Será en serio? Sí. Traía unos temas y de hecho tengo un material muy bueno sobre cómo ayudarnos para renovar nuestra forma de pensar y de hecho es muy espectacular el tema. Yo salí muy edificado y llegué a un punto donde yo venía como embalado a predicar, pero encontré ese versículo que está en Tito, capítulo 2, versículo 14 y 15. Cuando leí estos dos versículos, yo dije, ¿cómo así? Yo quiero que lo lean ustedes conmigo. ¿Qué versión es la que está acá? 60, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. 15. Escuchen esto. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Pero él estaba hablando de que qué fue lo que Jesús hizo y por qué lo hizo y que tenía que predicarlo y que exhortara. En esa versión dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Estoy en la versión traducción viviente. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. O sea, bueno, ¿y qué es lo que tengo que predicar o que exhortar? Y como aquí dice, y hágalo, y tiene la autoridad para hacerlo y corregir sobre esta área específica. Entonces tengo que devolverme a ver de qué estaba hablando, ¿cierto que sí? ¿De qué cree que estaban hablando? Pues vamos a leer el versículo 13. No, desde el 12 podemos leer qué es lo que el apóstol le dice, o sea, a Tito le dice, usted hágame el favor, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que tiene que predicar y hágalo con ganas y con autoridad. Y no importa que lo menosprecien, usted va a hacerlo. Entonces uno dice, ¿y sobre qué tema? Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Esa es una. Nada que ver con el mundo, ojo. De la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Estaba diciendo, en ese mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. O sea, eso era lo que tenía que predicar. Pero ¿por qué? Versículo que sigue. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Señor grande. O sea, antes de que venga ¿quién? Cristo. Cámbiame ese versículo en otra versión. O sea, la razón por qué tenía que predicar eso y hacerlo con autoridad y con ganas es porque Jesucristo regresa.
Entonces aquí dice en esta versión, en la otra versión dice que es porque Jesucristo vuelve. Entonces los que están salvos y los que están esperando a Jesús hay que mantenerlos en línea. ¿Sí me estoy dando a entender? Mientras anhelamos con, así por favor, así debemos vivir mientras llegue este día feliz y maravilloso que todos esperamos cuando se manifestará nuestro gran Dios. O sea que ¿qué es lo que tenemos que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Y que la gente ande como debe ser porque Jesucristo vuelve. Esa es la única razón del evangelio. Porque si Cristo no resucitó, no sea, digamos, hagamos lo que queramos, no pasó nada. No sucedió nada, no ha pasado nada. Dice, están en sus pecados y dice el apóstol luego en Corintios, dice que entonces seríamos los más dignos de misericordia de semejante vida tan mentirosa, tan engañada. Pero si Cristo resucitó, entonces tenemos que predicar que ojo con la relación del mundo, que ojo con las distracciones, que tenemos que estar pilas porque Jesucristo regresa a esta tierra. O sea que la única diferencia entre un religioso y un verdadero salvo es que está esperando a Jesucristo. Voy a repetírselo. La verdadera diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no es cristiano, aunque vayan todos a la iglesia, es que los que verdaderamente están esperando a Jesucristo andan en santa y piadosa manera de vivir. Los otros están más o menos, porque como que tienen duda, porque como no han visto a Jesucristo. Pero yo quiero decirles que Jesucristo está vivo y Él regresa a esta tierra. Entonces, si eso es cierto y usted lo está esperando, entonces usted no va a recibir esto como una exhortación de regaño, sino como algo que usted dice, gloria a Dios porque me están impulsando. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, entonces vamos para allá. Quiero hablar un poco sobre la diferencia entre la gran tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. Y la tribulación. Porque es que hoy hay muchos pensamientos que le preguntan a uno, hermano, ¿y será que Jesús viene antes de la gran tribulación? Y otros dicen, ¿será que Jesús viene en la tribulación? Otros después de la tribulación. Esos son pensamientos que continuamente dicen, hasta teológicamente, yo he escuchado mucho de esto. Otros dicen que no, que ni siquiera va a venir, sino que están esperando es el milenio y no más. ¿En serio? Entonces hay una gran cantidad de cosas. Entonces yo dije, bueno, Señor, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿O qué decimos? ¿O qué dice tu palabra? Entonces, ni qué digo, ni cómo argumento, sino vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y encontré algo, y es mucho lo que tenemos que hablar sobre esto. Hace algunos años estuve por allá creo que fue en Yopal, en una iglesia, predicando precisamente sobre los tiempos de los últimos días, y fueron como unos 3 días, predicando solamente y exclusivamente sobre eso. Y hacía bastante tiempo que no tocaba bien el tema, pero el Señor, créame, el Señor me dijo, hágame el favor, esto es lo que tiene que predicar. Leí la versión, varias versiones en Tito, capítulo 2, verso 14, dice, esto es lo que usted tiene que enseñar. Y yo, ¿cómo, Señor? Venga, ¿cómo así? ¿Qué tengo que enseñar? Y es lo que vamos a estar mirando. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, un hermano me dijo, oiga, se me estaba haciendo extraño que no estuviera predicando esto. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo quería. Entonces el domingo estábamos hablando que Jesucristo volvió a esta tierra. Ojalá lo escuchen. Hay un tema cortico de 20 minutos que se predicó el martes. Por favor, escúchenlo. Amén. ¿Hay diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús en la tierra? Claro que hay diferencia. Totalmente hay una diferencia tremenda. Entonces repito, Daniel capítulo 1 verso 36. Resulta que desde Daniel, para poder entender un poco más sobre profecías bíblicas para el tiempo del fin, tenemos que devolvernos a mirar al profeta Daniel. Tenemos que ir a Daniel capítulo 11 verso 36. Tenemos que ir a Daniel, tenemos que ir a varios profetas del Antiguo Testamento, tenemos que llegar a Apocalipsis y tenemos que llegar a oír lo que Jesucristo también dijo, Lucas 21, Mateo 24, Marcos, bueno, diferentes partes de la Biblia, y empezar a unir esas partes para poder entender. Amén. Entonces hay muchas cosas que los profetas vieron, pero era para el tiempo muy lejano y ellos no lo entendían. Por ejemplo, cuando Pedro está predicando, en el primer sermón que él predica en Hechos capítulo 2,
cuando vino el Espíritu Santo, dice que se reunieron 3,000 personas y él se paró y pensaban que estaban borrachos, que estaban ebrios los hermanos, 120 hermanos que estaban allí. Y Pedro les dijo, no, 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 estos no están borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces lo que dice el apóstol Pedro habla que lo había dicho el profeta Joel, pero dijo los postreros días, o sea que los postreros días empezaron en el tiempo cuando vino el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que estamos en los postreros días y hace 2000 años empezaron. Entonces la pregunta es, hay una diferencia entre postreros días y el fin de los tiempos. Y el fin del tiempo. A Jesús le preguntaron en San Mateo capítulo 24, del versículo 1 al 3, Jesús, díganos cuándo, oiga, ¿qué señales habrá de tu venida una y del fin del siglo? Y él estaba hablando de que el templo iba a ser destruido y que iba a ser reconstruido, Y él entonces dijo, ¿cuándo será eso? Entonces había 3 preguntas: la destrucción del templo, la segunda venida y el fin. Habían 3 preguntas ahí y el Señor les da varias explicaciones. Entonces todas las 3 preguntas son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que estar mirando todo eso. Ojalá estudien el tema del domingo, que está muy amplio sobre realmente la diferencia, y quiero ampliar esta diferencia bíblicamente. Amén. La diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber dónde está parado. Y usted es parte de la iglesia. Diga, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de Daniel, dice, y el rey hará su voluntad. Aquí está hablando para el tiempo final de la historia de los seres humanos, antes de la venida de Jesucristo. Y está hablando que se va a levantar un personaje a nivel mundial, que va a ser una persona que va a estar en contra prácticamente de todo lo que es Jacob o Israel. Cuando lea el tema, el nombre Jacob es igual a decir Israel. ¿Estamos de acuerdo? Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo, ¿qué? Dios. O sea, va a ser un orgulloso. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea que este es antidios. ¿Sí me están entendiendo? Ya hay una persona desde el tiempo de Daniel, que Daniel está hablando que se iba a levantar. No se ha levantado todavía, pero está a punto de hacer su presentación. Y prosperará. O sea que va a empezar ¿a qué? A avanzar y a desarrollarse mundialmente. Eso no es que lo van a parar, no va a pasar, va a avanzar hasta que sea consumada, escuchen, la ira, porque lo determinado se cumplirá. La ira de Dios es muy diferente a los sufrimientos que tiene usted cuando a veces le falta por ahí, que tiene una enfermedad o que le faltó comida o cualquier cosa. Hay mucha diferencia entre la ira de Dios y bueno, y por momentos difíciles que usted puede estar pasando. ¿Aló? Entonces yo tengo que identificar la tribulación a la gran tribulación. Quiero que entiendan esto. No voy a avanzar más en Daniel porque aquí nos quedamos solamente en este versículo por ahí unos 3 días. Entonces yo sencillamente les estoy dando esto como a grandes rasgos para que unan ideas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la ira de Dios es una cosa. Y cuando venga la ira de Dios sobre la tierra, porque va a suceder, eso va a ser complicado. Porque miren este versículo, Mateo 24, 21. Yo creo que aquí empiezan ustedes a analizar esto. Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces, diga, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que lo que le pasó a los hermanos en la iglesia primitiva cuando los persiguieron y todas esas cosas no fue nada. O sea que lo que usted está viviendo y lo que ha acontecido no está pasando nada. Por eso dice en el versículo 9 del mismo 24, miren usted la diferencia. Aquí dice gran tribulación que nunca ha habido, pero en el versículo 9 del mismo 24 estamos hablando, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que va a haber tribulación antes de que Jesucristo venga, pero la gran tribulación
es otra cosa. ¿Sí están viendo la diferencia? Entonces, antes de que Jesucristo venga, ¿qué va a pasar? Que va a haber persecución, que usted va a pasar necesidades, que unos lo van a traicionar, que a usted lo van a rechazar por ser cristiano y tal vez su familia no. Y todas estas cosas pueden llegar a suceder y en muchas partes de la, y algunos, dice, o sea, en algunas partes de la tierra, algunos están matando por ser cristianos, en otros países les están cerrando las iglesias y hay persecución, pero no es la gran tribulación, sino sencillamente es una tribulación como en el tiempo, por ejemplo, cuando fueron esparcidos, después de que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, en Jerusalén fueron esparcidos por todas las naciones y los hermanitos iban para el desierto y corra por allá los convertidos, pero esa no era la gran tribulación, porque aquí dice que nunca ha sucedido, jamás desde que existen los seres humanos. Entonces, ¿de qué está hablando esto? Entonces es diferente lo que la iglesia va a vivir antes de la venida de Jesucristo. Sí va a haber tribulación y va a haber persecución y todo lo que se está viviendo, todo lo que estamos viviendo, eso ya es parte de eso, pero la gran tribulación es otra cosa. La ira de Dios sobre la tierra es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Aló. Marcos capítulo 13, 19 puede también mostrar un poquitico la diferencia entre tribulaciones y la gran tribulación. Marcos 13 y 19 dice, porque aquellos días serán ¿de qué? Dice de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, hasta este tiempo ni la habrá. Quiere decir que esto fuera sin precedentes. ¿Va a haber persecución? Sí. ¿Va a haber necesidades? Sí. Algunos pueden hasta matarlos por ser cristianos, sí. Eso lo dijo Jesús en el versículo 8 y 9 de Mateo, precisamente, que estaba hablando, pero ahí hay tres preguntas: el fin y la venida de Jesucristo. ¿El fin de qué, hermano? El fin del tiempo de la iglesia, porque la iglesia tuvo un nacimiento, pero también tiene un fin aquí en la tierra. Y el fin es cuando la iglesia sea quitada de la tierra, se acabó el tiempo de la iglesia. Y ya no va a haber más de ahí para adelante, va a haber más que más iglesia. Ahora quiero que miren esto. La diferencia a la tribulación de Mateo 24:9 es increíble. En el libro de Romanos capítulo 5 verso 3, ahí vamos a mirar un poquitico aquí, vamos. ¿Sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Entonces, ¿de qué clase de tribulación estamos hablando? Des en cuenta que hay tribulaciones y hay una gran. ¿Sí ven las diferencias? Entonces, cuando usted le hablen de la gran tribulación es una cosa, y cuando le hablen de tribulaciones, hermano, usted puede estar pasando por tribulaciones. Pero eso no significa, sino que es parte de su vida. Es más, Jesús dijo, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción. Esas son tribulaciones. Pero hay una respuesta para esas tribulaciones. Muchas son las aflicciones o tribulaciones del justo, pero de todas ellas ¿qué? Lo librará el Señor. ¿De cuántas? De todas. ¿De cuántas? De todas. Ahora, si estamos pasando por tribulaciones, pueden ser enfermedades, necesidades de cualquier cosa. Y repito, si usted es cristiano y de pronto toda su familia, amigos no son cristianos, es posible que le hagan el feo. Si usted en su empresa, donde sea, saben que usted es cristiano, es posible que tenga usted persecución. Eso es persecución. Le hagan bullying, todo eso es persecución. Pero esa no es la gran tribulación, porque la gran tribulación es cuando la ira de Dios viene sobre esta tierra. Ahora entienda esto: ¿cuántos somos parte de la iglesia de Jesucristo? Dios no va a derramar su ira sobre su iglesia. No, eso es para los que rechazaron precisamente a Dios. Es precisamente para los que odiaron a Dios, para los que no quieren las cosas de Dios. Por eso el apóstol le dice a Tito: hágame el favor y me predica esto, porque esto es para los cristianos, para que ojo con el mundo y no se dejen por ahí distraer y estén embobadas por ahí y estén sabiendo que Jesucristo dio la vida por ustedes y que le costó bastante, y los hermanitos por ahí distraídos, pilas. Y eso digo, y predícalo con autoridad. Yo no sé, eso digo, ¿no? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a mirar esto. Aquí empezamos nuestro estudio ahora sí. 1 Corintios capítulo 2 versos 6 al 7. Yo quiero que analicen esto, porque aquí esto es de analizar. Todos estos temas no son predicaciones evangelísticas, sino de estudio. Amén. 1 Corintios, hoy van a recibir algo
que va a decir usted, uy, gracias a Dios que vine hoy. Capítulo 2, versículos 6 al 7. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, voy a creer con todo mi corazón que ustedes son creyentes maduros. Y los que están en las redes sociales también. Si hablo con palabras de sabiduría, sí, hablo con palabras, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Escuchen una cosa es misterio hasta cuando es revelado. Después de que es revelado ya deja de ser ¿qué? Listo. Entonces, cuando hay un misterio, la única forma de que ya no sea misterio es que usted lo entienda. Y usted va a entender hoy un misterio. Algo que la gente no lo sabe y que muchos no tienen ni idea de realmente lo que está sucediendo. Y eso es lo que quiero que usted aprenda. Misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido y aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto. Bueno, hasta ahí nada más. Pregunta: cuando hablamos de sabiduría de Dios, ¿qué es lo que hace la sabiduría verdadera de Dios? ¿Revelar qué? Misterios. ¿A quién le revela Dios misterios? A los que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si no tiene el Espíritu de Dios, no va a entender. No va a entender. Y pueden haber 100 personas sentados y unos entienden y wow, se alertan y entienden. Y otros dicen, ¿de qué hablaría yo? Porque no entienden. Porque esto solamente lo revela el Espíritu Santo de Dios. Y le pido que ojalá todos lo entiendan. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Voy a ver, ojalá que todos me entiendan en el nombre de Jesús. He aquí os digo un qué. ¿Qué es un misterio? Es algo que todo el mundo quisiera saber y que no sabe. Pero ahora viene la revelación de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a seguir leyendo ahí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso fue un misterio por muchísimos siglos. Nadie sabía lo que iba a pasar cuando una persona muriera. Nadie tenía ni idea qué pasó, que la gente se moría y qué pasó, qué sucedió, por qué los sueños, por qué las visiones. La gente no tenía absolutamente nada ni idea de eso. Cuando viene Jesucristo, aún le dijo a los discípulos, mire, hay cosas que ustedes no las van a entender. No les voy a decir más porque ustedes no me van a entender. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a revelar. O sea que el Evangelio continúa y la revelación viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. No estamos hablando de una interpretación, sino una revelación. Y cuando yo les hablo de revelación es que tiene que estar escrito, porque la palabra profética bien segura, a la cual hacemos bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, es exclusivamente la palabra de Dios. El resto es pura cháchara, hermano. Pero si está escrito es porque es una revelación. Y aquí el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo está diciendo, les voy a decir un misterio. No todos vamos a dormir o a morir, sino que vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino a comprarnos. Y resulta que el ser humano está caído en pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? ¿La paga del pecado es qué? Y por cuanto todos pecábamos, ¿todos qué? Dígalo sin miedo, todos estábamos ¿qué? Y estábamos muertos. En Efesios capítulo 2 verso 1 al 2 dice que Él allá nos vio, leámoslo por si acaso, versículo 1 y 2.
Y Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Estábamos muertos, hermano. Una vez un hombre llegó y le dijo: Jesús, venga, yo quiero seguirte. Dijo: camine, a ver. Dijo: sí, pero espere que vaya a enterrar a mi papá, que es que allí lo van a enterrar. El Señor dijo: deje que los muertos entierren a los muertos, y tú ven y sígueme. ¿De qué le está hablando Jesús? Que hay muertos espirituales, y para tener vida, el único que le va a dar vida se llama Jesucristo. Pero para que Jesucristo le dé vida a usted y a mí, necesitamos creer algo importantísimo, y es saber que Él resucitó. Si creemos que Jesús resucitó, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos, dice, serás salvo. Ahora, si Jesucristo está vivo, si Él resucitó, Él es su Señor, y usted te va a tener que darle cuentas es a Él. No es al pastor de la iglesia, es a Jesucristo. Si Él es tu Señor, te vas a encontrar con Él. ¿Qué estás haciendo para merecer un galardón o algo de parte de Él? A ver. No, no, es que no tengo tiempo ni para el culto. Yo no sé qué irán a decirle al Señor ese día, man. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Estamos en primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Aquí dice algo, dice, primera de Corintios, dice, en un momento, versículo 53, perdón. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? ¿Y por qué es necesario que esto corruptible, que es el cuerpo, se vista de incorrupción? Por una sencilla razón, de que cuando Jesús vino y nos compró, en ese momento puso dentro de nosotros un espíritu, pero el espíritu que Él puso, porque somos hijos de Dios y Dios es espíritu, y Él puso su naturaleza en nosotros, y al poner su naturaleza en nosotros dentro de un cuerpo que se va a morir, pues gravísimo, ¿no? Entonces tenemos que recibir un cuerpo ¿qué? Nuevo. ¿Me está escuchando? Y ese cuerpo nuevo, por eso está establecido para los hombres que mueran ¿qué? Mueran una sola vez, y tienen que morir por una sencilla razón, porque la verdadera identidad de la persona solamente nace después de que muere. El grano de trigo se siembra y hasta que no muere no sale lo que realmente tiene el trigo. Jesucristo, realmente la verdadera esencia de Jesucristo y lo más importante de Jesucristo fue cuando Él resucitó, y ahí salió quién era Él realmente. ¿Estamos de acuerdo? Y de nosotros lo importante es cuando resucitemos también, porque ahí vamos a salir realmente lo que somos. Amén. Y vamos a ver al Señor Jesucristo, y vamos a ser como Él es. ¿Aló? Eso es lo que importa ahorita. Y afanados, ¿por qué, hermano? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Por qué el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Claro, claro que es ganancia. ¿Por qué? Porque si Él muere, ganó ya, listo, está hecho. Pero si vive, le está todavía luchando y está guerreándola para mantenerse firme a Dios. La lucha suya aquí en esta tierra es como un experimento. Usted está esforzándose para vencer, y solamente el que venciere heredará todas las cosas. Usted está luchando, hermano. Usted tiene que luchar todos los días para mantenerse en santidad, para no pecar, para no deshonrar a Dios, para ir al templo, porque allí es donde usted se fortalece espiritualmente. Es en la oración. ¿A cuántos alabamos al Señor? Usted no se puede descuidar. ¿Cómo escaparemos si descuidaremos una salvación tan grande? No hay escape, olvídese. No hay cómo escapar. Entonces, hay otro versículo que está en Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, para que usted me entienda mejor. Dice la palabra de Dios aquí así. Ajá. Sabiendo que fuisteis ¿qué? ¿Fuisteis qué? ¿De vuestra qué? La cual recibiste de vuestros ¿qué? Y nos rescataron no con cosas corruptibles como oro o plata. No fue con un pago. Rescate, porque el diablo nos tenía y nos tenía muertos. Porque el que peca es del diablo. Y todo el que peca es del diablo, y él es el príncipe de la muerte. O sea que es gravísimo. Pero Jesucristo vino, venció al imperio del diablo y venció a la muerte. Y al vencer el imperio del diablo y de la muerte, nos rescató de allí.
Y al rescatarnos de la muerte y el diablo nos da vida. ¿Y cuánto pagó por el rescate? Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Fuiste rescatados, versículo 19, ¿con la qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. O sea que el rescate que pagaron por usted fue la sangre de Jesucristo. Voy a repetirlo. El pago de usted para que tenga hoy vida y para que usted tenga la oportunidad de tener un cuerpo regenerado e inmortal fue la sangre de Jesucristo. Y si la sangre de Jesucristo aplica para usted, nos vamos a ver allá arriba con el Señor Jesucristo. Y usted también, todos nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿No vale la pena vivir para esto, hermano? ¿No vale la pena ser fiel a Dios para eso? Claro, hermano. A su nombre. Sea que muramos o sea que vivamos, le pertenecemos al Señor. Somos de Él. Así que no se preocupe por el resto. El problema es cuando no entendemos esto. Ahora Jesús llega y dice, bueno, estamos en el misterio, versículo capítulo 15, verso 53, ya vamos en 1 Corintios 54 ahora. Miren lo que es el versículo 54 de 1 Corintios. Y cuando esto corruptible, que es nuestra carne, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, o sea que va a ser incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea que vamos a ser inmortales en nuestro cuerpo. Entonces el espíritu que está dentro de nosotros, que Dios nos dio, que es parte de Él, de su propia naturaleza, va a recibir un cuerpo nuevo y vamos a ser como Jesús, porque Él es las primicias de los que resucitaron y luego nosotros. Uy, esto está buenísimo. Y esto mortal se ha visto inmortal. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte, ¿en qué? Victoria, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que, oiga, esto es increíble lo que va a leer ahorita. Ya que el aguijón de la muerte es el ¿qué? Y el poder del pecado. No, y mejor no le explico este pedazo aquí porque nos quedamos acá. La ley te condena y le da poder al pecado para juzgarte y condenarte. Pero Jesucristo vino a liberarnos de esa maldición, para que usted tenga vida eterna y para que usted pueda tener un cuerpo inmortal, como lo tiene Él. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pregunta: ¿usted cree que debe ser fiel a Dios porque tiene que hacerlo? ¿O porque usted, lo más glorioso y lo más importante es hacerlo por pura y física gratitud? Ahí le dejo esa inquietud. Otro versículo, capítulo 14 de Juan, versículo 1 al 3. Y yo quiero que analicemos esto despacio. Estamos hablando de diferentes partes de la Biblia. Dice: no se turbe vuestro ¿qué? ¿Cuántos creemos en Dios? Luego Jesús dice: crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas ¿qué? ¿Cuál es el papá de mi Señor Jesucristo? Dios. En la casa de mi papá, dice Dios, ¿muchas qué? Moradas, lugares de habitación donde vivir. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y si yo me voy y os prepararé el lugar, ¿vendré qué? ¿Vendré qué? ¿Vendré qué? ¿Y a qué vuelve? A llevarse lo que compró. Es a llevarse lo que compró. Él no se viene a llevar otra cosa sino lo que compró. Ahora, si usted entiende que fue comprado por precio de sangre, ¿para quién debe vivir usted? Para el que lo compró. Usted no puede vivir para el diablo ni para el mundo. Usted debe vivir para Jesucristo, porque Él es tu dueño y Él va a venir a llevarte para darte un cuerpo inmortal, para que seas como Él, para vivir en la casa de nuestro Padre eterno Dios. Ese es todo el Evangelio. Esa es la Biblia. Él vino a darnos vida eterna. Él vino a salvarnos de la muerte y de este mundo horrible. Vamos a entrar al reino de los cielos y a vivir con Él por la eternidad. No me diga que es una obligación ir a culto,
No me diga que es una obligación orar, no me diga que es una obligación ser fiel a Dios. No, 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 no. Esto no es religión, esto es un privilegio poder hacerlo. Yo tomaré a mí mismo. Dice, yo los tomaré. Ahí está hablando del arrebatamiento. Yo me voy a preparar lugar para que donde yo estoy otra vez, y los vengo y los tomaré a mí mismo, él mismo, y estaremos con él. Aquí está hablando el que nos va a llevar. Los voy a tomar a mí mismo. Por eso Jesús dice en Tesalonicenses, y el Señor mismo dice, y el Señor mismo, y él mismo, con voz de arcángel y con trompeta, y dice, y el Señor mismo, él mismo es el que va a venir a llevarnos. Y él viene a llevarse, él fue lo que compró con su sangre. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se llama eso bíblicamente? Se llama redención. ¿Por qué redención? Porque él nos hizo. Él es nuestro dueño, pero por el pecado fuimos destituidos de él. Y él viene y nos recupera otra vez a través de su sangre, y por eso se llama redimir. O sea, nos volvió a ser suyos, pero a través de un precio. ¿Me está entendiendo? Ahora, aquí dice, para que donde yo estoy vosotros también estéis conmigo. O sea, ¿cuánto vamos a estar con Jesús? Dense cuenta que todo el evangelio gira lo mismo. Y si alguien está distraído por allá y no está esperando a Jesucristo, ¿usted cree que es salvo? Entonces, ¿qué espera? Esto es para preguntarse. Por eso es que en 1 Tesalonicenses capítulo 9, 1 Tesalonicenses capítulo 1, 9, oiga lo que dice, 1, 9. Dice la palabra de Dios algo que es para sentarse a pensar. Es para pensar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, los hermanos que se convirtieron en Tesalónica, contaban, decían de los hermanos, de la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. O sea, cuando hay una conversión de una persona que acepta a Jesucristo y cree que Él está vivo y que va a volver, pues la persona, hay una conversión, dice, uy, Dios mío, entonces empieza a huir del pecado. Empieza a huir de la maldad. ¿Por qué? Porque dice, no, yo pertenezco a Dios. Él me compró con su sangre y Él viene por mí. No, que hay que me encuentre aquí mal. No, 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 no. Entonces ya la persona lo hace porque tiene sabiduría, porque entendió el misterio. Porque eso es una revelación del Espíritu Santo. La mayoría de las personas no la tienen. Pero usted está escuchando, bienaventurado y santo el que entiende esto, hermano. Versículo 9, 10. Y esperar de los cielos al Hijo. O sea, que los que se convertían daban testimonio de su conversión, y lo primero que hacían era esperar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el interior de la persona sabe que Jesucristo está vivo y que Él viene por ellos. Entonces ellos empezaron a vivir. ¿Para quién? Para Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? El cual resucitó de los muertos a Jesús, a quien nos libra de la ira. Y la ira venidera de Dios sí es la gran tribulación. Aló, no se preocupe por la gran tribulación. Ahora, 1 Tesalonicenses 9, 10. Ahora mire 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, o sea, del tiempo en que estamos viviendo, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, ¿por qué? ¿Cómo así que no? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay algo interno que me dice allá por dentro a mí, tranquilo, usted es de Dios y yo me lo llevo. Hay algo interno que le dice a uno. Y eso es lo que lo hace uno apartarse. Yo no sé qué va a pasar con los que se van a quedar, porque cuando el Espíritu Santo se lleve la iglesia, esas personas van a quedar solos. No va a haber ninguna convicción. Y ahí sí va a empezar la gran tribulación. ¿Cómo irán a hacer? No quiero ni imaginarlo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea que para uno Jesucristo va a venir como un ladrón, cuando menos lo esperen. Mas vosotros, hermanos, no estáis
en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, el apóstol le está diciendo, eso les va a suceder y los va a coger por sorpresa y se van a quedar muchos que no han entendido este misterio y esta revelación, pero ustedes no, hermano. Ustedes están listos, ustedes frescos, no se preocupen que nos vamos, amén. Vamos a leer qué más. Porque todos vosotros sois hijos de la ¿qué? E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, ¿qué? Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, aquí está la vestidura del verdadero cristiano: coraza, salvación y yelmo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? La gran tribulación es la ira de Dios sobre esta tierra. Pero Dios no nos ha puesto para eso. Dios viene y a su esposa que ama, y por quien dio su sangre y su vida, viene a rescatarla precisamente y a evitar que pase por los momentos más críticos de la historia que ha vivido el ser humano sobre la tierra. Dios, a lo que más ama, que es su iglesia y su esposa, no la va a dejar acá. Va a pasar tribulaciones muchísimas, pero la ira de Dios por ahí no va a permitir que pasen. ¿Cuántos estaban entendiendo esto? Ahora, ¿qué dice? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dése cuenta que aquí, y hay varios versículos donde anuncia que la iglesia, la ira de Dios no va a pasar por ahí. La gran tribulación, que van a tener tribulación, sí, y que cuando pase por la tribulación, como decía Romanos, dijo, eso es para que ustedes se alegren, se gocen, y más bien dice el Señor Jesucristo en Mateo, dice es para que ustedes, ese es el momento para dar testimonio de quién es Jesucristo. Entonces, en vez de estar preocupados ahorita, debemos estar más que contentos. Versículo 10 al 9, porque no, ya al 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea que tal vez el hermanito, que Dios lo bendiga, hermano, y nació en tal fecha y en esa fecha lo enterraron, pero está dormido, no está muerto. Y el Señor con voz de mando le va a decir, levántese, y usted se levanta de la tumba y se encuentra con el Señor. Y cuando se encuentra con el Señor, luego ustedes, todos vienen, los que han muerto, y vienen y nos encontramos con nosotros en el cielo, y nos encontramos con el Señor Jesucristo en las nubes, y vamos a estar siempre con el Señor, con cuerpos redimidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya que vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificados a otros, así como lo hacéis hoy. ¿Cuántos entendimos esto? ¿Qué piensas hacer? ¿O qué debes hacer? ¿Será que ese es el tiempo de estar como por ahí distraídos y de vez en cuando un cultico y de vez en cuando una oracioncita y por ahí así? Yo entiendo esto, que el que realmente es salvo y el Espíritu Santo está por dentro, el mismo Espíritu lo va a impulsar a llenarse más del aceite de Dios, a que su lámpara esté abundante, a que no esté frío, sino que esté caliente. El mismo Espíritu lo impulsa, porque es una alerta. Estamos en alerta. Amén. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Cierra sus ojos, hermano, en esta hora. Gracias, Señor. Eso es lo que tú quieres que prediquemos, Señor. Y que tu pueblo esté totalmente despierto, alerta, avivado, sirviéndote, asistiendo, orando, ayunando, porque nos vamos contigo, Jesús. Y puede ser mientras estemos durmiendo en esta noche. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús, porque sé que tú vives por los siglos de los siglos. Y vamos a estar en el culto más extraordinario de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu y lengua. Todos los salvos reunidos, cantando y alabándote a ti, Señor. A ti, Padre eterno, y al Cordero por siempre.
Señor, ese cántico, ese día, Señor, como el estruendo de muchas aguas, Padre, alabando y glorificándote y exaltándote, Señor, porque tú eres digno, Padre, tú eres digno, porque tú nos redimiste de entre los de la tierra y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre. Gracias, Jesús. Gracias.